Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. En esta hora, qué bueno que me acompañan para juntos analizar los temas noticiosos ocurridos en el país en las últimas horas, también en el resto del mundo. Pareciera un esnovismo, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que en República Dominicana y en otros países fuera de Canadá y en Estados Unidos, donde es la tradición la celebración de este Día de Acción de Gracias, pareciera como un esnovismo que se haya trasvasado a otros países. Pues no, yo no creo que no creo que lo sea. Esta celebración que surgió en los principios del siglo XVIII en Canadá y siguió a los Estados Unidos, es la escogencia de un día del año por razones históricas y razones de la conformación de los pueblos. Se escogió un día del año para dar gracias a Dios. Sea usted cristiano o no, dar gracias por el bienestar del año. Se tomó como punto de partida la cosecha, los beneficios de la cosecha, luego de serias repercusiones, de daños, de merma en las cosechas, y cuando comenzó a florecer de nuevo, se tomó este día para dar gracias. En Canadá se celebra el primer lunes exactamente, de el mes de octubre. En los Estados Unidos se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Y lo mismo se celebra en Puerto Rico, en Brasil, en muchos otros lugares donde es una celebración común. En los Estados Unidos y Canadá, pues en los Estados Unidos especialmente es uno de los días más emblemáticos de celebración de la unión familiar. Incluso se ha llegado a comparar y a sobrepasar como fecha de unión familiar a la Navidad. El día de la Navidad es el día que la gente se reúne en familia, hace una cena de Navidad, reparte regalos, es un día de regocijo familiar. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias está ya tipificado, primero como el punto de partida de la celebración hacia la Navidad, que es en el mes de diciembre, al final de diciembre. Pero diciembre entero es la vistosidad de la Navidad, con las luces, con los intercambios de regalos, con las compras adelantadas para regalar ese día. El día de la Navidad, los intercambios de regalos, se hacen angelitos en las empresas, entre las familias, de todo. En República Dominicana, muchas familias, conozco muchas familias que hacen una cena de acción de gracias. ¿Qué de pecaminoso puede tener hacer una cena de acción de gracias y reunir la familia? Los hijos que ya se fueron, que hicieron familia, los nietos, los hermanos, los padres y las madres, juntarse y ese día pasarla en convivencia, hacer una cena y hablar de las cosas buenas, positivas, de lo que queda atrás, por lo que se da bendición y las perspectivas del nuevo año. Yo no le veo maldad en eso, pero hay una gente que, no, esos son esnovismos, la gente inventando, la transculturización, hablan de todo. El que quiera dar gracias lo puede dar cualquier día, pero si hay un día para hacerlo, como hay un día de las madres, como hay un día de los padres, como hay un día del trabajo, como hay un día de la independencia, o sea, hay un día, aunque tú todas esas ocasiones las lleve en la cotidianidad, en el día a día. El que quiera que lo haga y bien, el que no quiera que lo haga bien también. Pues este día se ha celebrado el jueves 24, el Día de Acción de Gracia, cuarto jueves del mes. En los Estados Unidos todo el mundo viaja, es un fin de semana largo, por así decirlo, porque aunque hay trabajo el viernes siguiente después del Día de Acción de Gracias, no es menos cierto que se ha dedicado
como un día especializado para las ventas, para el comercio, para grandes especiales. Entonces, dentro de todo este marco, viene el Black Friday, que es el viernes negro, que es el viernes que continúa después del jueves cuarto del mes de noviembre, Día de Acción de Gracias. Y en este Black Friday también una cultura comercial de los Estados Unidos, que nació en los Estados Unidos porque se ha extendido por todo el mundo, en República Dominicana también. Es un día donde se hacen grandes especiales, se hacen grandes ofertas de todo tipo de mercancías. Venden desde casas en especiales, automóviles, hasta ropa. Los efectos electrodomésticos y electrónicos y de tecnología llevan la vanguardia en los últimos tiempos. Incluso el avance tecnológico del mundo ha provocado que gran parte de las compras, un gran porcentaje, se hagan ahora a través de Internet. Se hacen por la web, se hace una transferencia, se hace un pago con tarjeta, se manda y se le envía a su hogar por uno de los servicios de mensajería o couriers que hay para transportar productos. Esto es muy común ya. Entonces, el Día de Acción de Gracias es un día para la familia. El día de Black Friday es un día para las compras. Y en este día hay que tener ojo avisor, mucho cuidado con las ofertas, con las propagandas engañosas, con productos que no son nuevos, sino que son rebildeados y no se lo dicen en las tiendas. En los Estados Unidos no pasa eso, porque usted le dan un artículo rebildeado, o sea, reparado, reconstruido, aunque quede con sus componentes como nuevo, y se lo dan por nuevo realmente, usted tiene la capacidad de hacer una demanda y de querellarse duramente. En Estados Unidos no ocurre eso con frecuencia. En la República Dominicana sí hemos visto situaciones de esa naturaleza. Entonces, dentro del marco de todo esto, las compras del Black Friday, del día del Viernes Negro, que continúan siempre durante el fin de semana, y después viene el Monday, el Cyber Monday, que es el día donde se hacen esos grandes especiales, pero principalmente dedicados a la tecnología, artículos tecnológicos. Entonces, ya eso abre apertura todo lo que es una gran temporada de compras que sigue diciembre, que es el mes tradicional de compras aquí en República Dominicana y, por así decirlo, en todo el mundo. Atención con lo que compre, mucho cuidado cómo maneja su dinero, porque además de eso los pillos se activan. Hay mucho movimiento y se activan los pillos. Esa es una realidad que tenemos ahí en el frente. Este 25 de noviembre se recuerda nueva vez el asesinato brutal de las hermanas Mirabal hace 62 años. Cuando aquel 25 de noviembre los esbirros de la tiranía trujillista mataron a palos a Patria Minerva, María Teresa Mirabal y al chofer Rufino de la Cruz. Cosa asistente más que el chofer, el hombre que le manejaba a ellas, cuando venían de ver a sus maridos presos en la cárcel de Puerto Plata, presos por razones políticas. Cuando venían en el camino, los esbirros la agarraron, la mataron a palos y fingieron que había sido un accidente y que las tres habían muerto al caer por un barranco. Y esto fue quizás, y sin quizás, la chispa que a final de cuentas desencadenó la trama final para el tiranicidio, para la muerte del tirano y la caída de la dictadura de Rafael Trujillo de 30 años. 7 meses después de este asesinato brutal que conmovió a la sociedad dominicana, el tirano caía muerto en la autopista 30 de mayo, hoy 30 de mayo, cuando iba hacia su casa de San Cristóbal, ya en horas de la noche, con su chofer, Zacarías de la Cruz. A propósito de la muerte de las hermanas Mirabal, un hecho que en la República Dominicana se recuerda siempre para esta fecha, en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó una resolución disponiendo
que el día 25 de noviembre de cada año se dedicara, se nombrara, se tomara como punto de referencia el asesinato de las hermanas Mirabal en lo que se llamó el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, pero como punto de referencia de la violencia contra la mujer. El día 8 de marzo de cada año es el Día Internacional de la Mujer. Contra la mujer y todo esto. Esto es de la no violencia contra la mujer. Patria, Minerva, María Teresa Mirabal, 3 heroínas de la patria, 3 de los emblemas de la lucha antitrujillista que ofrendaron con sus vidas esa lucha y que fueron, vuelvo y digo, la chispa inspiradora que ya encendió la hoguera contra la dictadura que culminó, y ahí comenzó la debacle en apenas unos meses definitivamente, aquel 30 de mayo cuando fue asesinado el dictador Rafael Leonidas Trujillo y Molina. El tema central que nos acogota, bueno, no mencioné lo del COVID, estaba avanzando el COVID, 234 casos en las últimas 24 horas y una positividad de 2.53%, aumentando los casos. Llegó a haber 20 casos en 24 horas. Han aumentado 234 y podíamos estar, lo han advertido Salud Pública y también lo han advertido las dependencias especializadas del sector salud, que tenemos una suerte de nuevos casos y nuevos rebrotes. Se habla de nueve variantes del Omicron que están circulando en República Dominicana. Y esto se liga con la influenza, que comienza a hacer sus efectos, sus estragos, a partir del mes de octubre de cada año, para lo cual hay vacunas. El gobierno trajo más de 500.000 vacunas y las ha colocado en diferentes centros de vacunación para que la gente vaya y se vacune contra la influenza. Y eso le evita que este virus, que es un virus, es una gripe, pero puede convertirse en fuerte, en grave, en mala, dependiendo cómo esté su organismo en sentido general. Vacúnese contra la influenza. El tema central que ocupa la atención nacional es el tema de las críticas y las presiones de Estados Unidos sobre el Estado Dominicano, sobre República Dominicana, por el tema de las repatriaciones de los haitianos, de los inmigrantes haitianos. Y ya hemos dicho hasta la saciedad que esto es una decisión soberana del pueblo dominicano, del gobierno del Estado Dominicano, de mantener en los rigores que lo entienda su control migratorio. Y la verdad es que hemos tenido un exceso de migración que ya se hace casi incontrolable en algunos sectores. Esa es la verdad. Entonces tenemos que poner un freno, tener que poner correcciones a esta situación. Pues los Estados Unidos han sido muy ácidos, muy críticos contra República Dominicana por su proceso de repatriaciones. Y lo propio hizo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados. Y recibió una respuesta dura del presidente de la República y de otros sectores. Pero la tapa al pomo, el aderezo, la cereza arriba del helado, el complemento del regalo, lo puso ya en estas semanas, el miércoles, el anuncio del Departamento de Aduanas de los Estados Unidos de imponer sanciones de no aceptar embarques de azúcar provenientes del Central Romana Corporation de República Dominicana dentro de las cuotas que tiene República Dominicana para vender azúcar en el mercado norteamericano. El motivo, que un informe del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, establece que en el Central Romana se estarían produciendo violaciones a los derechos de los trabajadores
con trabajos forzados, con bajos salarios, con horas extras muy serias, bien, todo esto, maltratos, trabajo infantil y todo esto. Y esto vino a llenar, si pareciera una cosa aislada de la otra, lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores que hay en el sector azucarero de República Dominicana, cual que sea, son haitianos. Ahí comienza el tema. Ahí comienza a tener un acercamiento, una aproximación al tema que ha venido debatiéndose en los últimos días y en las últimas semanas con las críticas al Estado Dominicano por la situación de las deportaciones o las repatriaciones de los indocumentados. Pero después de eso, el señor encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, que hace las funciones de jefe de la misión diplomática, porque no hay embajador desde hace 2 años, desde que la señora Robin Mainstein renunció y se fue al asumir el gobierno, los demócratas, el 20 de enero del 2021, del 2021, tenemos 2 años casi sin embajador, entonces el encargado de negocios asume la dirección de la legación diplomática. Él fue a la Cámara Americana de Comercio, como está pautado todos los años, el día antes de la celebración de Acción de Gracias de Thanksgiving, el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el almuerzo mensual, se le dedica a los Estados Unidos y el orador es el encargado de la embajada. O sea, el embajador, o en este caso el encargado de negocios en funciones de jefe de la legación diplomática. El Central Romana Corporation tiene un largo y desafortunado historial de no dar a sus trabajadores el trato que merecen. Nuestra esperanza es que esta seria acción conduzca a mejores condiciones para los trabajadores y a un ambiente de competencia más fuerte. El Central Romana, déjeme decirle, Central Romana Corporation es una compañía de origen, de nacionalidad, de capital norteamericano, que funciona bajo las leyes de República Dominicana. Es uno de los principales aportadores de impuestos en República Dominicana, porque el Central Romana no es solamente azúcar, quizás son los que menos tienen. Tienen ganadería, tienen partes inmobiliarias, tienen desarrollo turístico, tienen un amplio desarrollo en materia inmobiliaria, le decía. Tienen un aeropuerto, tienen un puerto de recepción turística, a donde atracan cruceros. Son dueños de mucha tierra en toda la parte, con el desarrollo agrícola de toda la región. Una compañía multisectorial. Tienen muchas aristas de negocios en República Dominicana. Desde que el señor Charles Bluedon y Gulf and Western manejaban ya el Central Romana en su segunda etapa, siempre estuvo dirigida estuvo Álvaro Carta, estuvo Teobaldo Roser, estuvo ya en las últimas partes ahora Martínez Lima, estuvo Papo Menéndez, Carlos Morales Troncoso, que fue vicepresidente por mucho tiempo, muchas personas dominicanos y extranjeros que han estado allí al frente de este negocio de la familia Fanjul, que son unos cubanos radicados en Miami, exiliados, radicados en Miami, con muchos negocios. Entonces, que se le atribuye, y es así porque vienen frecuentemente y tienen negocios y muchas relaciones estrechas con la familia Clinton de los Estados Unidos, expresidente de los Estados Unidos. Hillary Clinton, la esposa, es secretaria de Estado, aspirante a la Casa Blanca, todo esto. Son gente del Partido Demócrata, partido que gobierna ahora los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Uno se remonta a la historia. ¿Desde cuándo siempre se ha denunciado que en los bateyes, cuando eran bateyes,
donde nada más en los batalles estaban concentrados los haitianos. Pero antes de los haitianos estaban los que le llamaban los cocolos, que venían de las islas, y hasta puertorriqueños que venían a los trabajos de los ingenios azucareros, al corte de la caña. Ustedes recuerdan la obra Over, de Ramón Marrero Ariztí, de los años 50, finales de los 50, hombre que fue asesinado por uno de los esbirros de Trujillo en un episodio allí, después que le estaban increpando a Marrero Ariztí, que era un periodista, escritor, era ministro de Trabajo en ese momento, y le estaban increpando a Trujillo, le habían llevado el chisme Johnny Aves y su grupo a Trujillo, de que unos artículos que habían salido en el New York Times, firmados por el experimentado periodista y corresponsal para América Latina, Tapp Sur, donde hacía críticas y ponía en blanco y negro una serie de situaciones de la dictadura. Entonces se le atribuyó a Marrero Ariztí haber sido el contacto para dar informaciones a Tapp Sur, porque eran amigos, y entonces Trujillo le increpa y dicen que hasta le dio con una fusta y lo insultó, y que Marrero Ariztí, sudoroso, fue a sacar el pañuelo del saco para limpiarse el sudor, y el guardaespaldas de Trujillo, que estaba detrás de él, sacó un revólver y le dio un tiro en la cabeza, pensando que le iba a sacar un arma y que iba a agredir a Trujillo. Y muere Marrero Ariztí. Entonces sus obras, Over y Barcié, son obras donde Marrero Ariztí, escritor, novelista, una novela histórica, planteaba los serios problemas en los batalles con los trabajadores que recibían tratos inhumanos, que recibían bajos salarios, que recibían represión y todo esto. Después, eso siempre ha estado ahí. ¿Cuál es el caso de Guido Gil y sus luchas en el Central Romana? Finalmente desapareció cruzando el puente que comunica con San Pedro de Macorís, y se dice que fue arrestado, agarrado por policías y oficiales policiales y fue desaparecido, asesinado y desaparecido. Después viene el caso, si seguimos con la historia, el caso del padre Harley. El padre Harley era un cura que, auspiciado por ONGs y con la anuencia del entonces obispo Osoria de San Pedro de Macorís, él estaba encargado de la predicación del cristianismo en los batalles y esas zonas, en San Pedro de Macorís, por donde entró, por así decirlo, todos estos trabajadores del corte de la caña, que era la principal zona cañera de la época. Y entonces el padre Harley hizo unos artículos y una película groserísima contra República Dominicana y contra los ingenios y la vida en los batalles, en los barracones, en los ingenios de la familia Vicini en el este del país. Y lo difundió por el mundo y causó un gran revuelo y una serie de cosas. O sea, que este tipo de denuncias de que no hay buenos tratos, de que si o qué, que si patatín, no son de ahora, primero. Segundo, el Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, que siempre se ha considerado como un sindicato combativo, año por año, da bendiciones al Central Romana por los tratos a sus trabajadores de viviendas, de salud, con hospitales y con todo esto que tiene, de alimentos, de buenos pagos y además de eso, de cientos de millones de pesos que cada año entrega como bonos a sus trabajadores. Eso es lo que yo veo. No quiero decir con esto que sea así o que sea así. Yo estoy poniendo los hechos. Entonces, parecía traído por las ramas este informe en este momento precisamente en que el Estado Dominicano, en que República Dominicana está siendo zarandeada por declaraciones de Estados Unidos
de Naciones Unidas y de esa comunidad internacional donde el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha ido a clamar porque ayuden a solucionar la crisis de Haití antes de que eso se convierta en una gran crisis humanitaria como la que ha ocurrido en muchas partes del mundo, se recibe esto como respuesta. Esas críticas, esos apretujamientos, porque el gobierno dominicano ejerce su derecho de establecer controles migratorios. Pero ¿quiénes nos están criticando? Los que también sacan a los inmigrantes ilegales de su territorio, como los Estados Unidos, o como quien directamente a los propios haitianos los aporrea con caballos. Ahí están, esas gráficas son brutales. A mí no me gusta ni verla porque es un salvajismo. Cómo los persiguen con látigos cuando están cruzando el río Grande, y cómo los maltratan niños, mujeres con niños en los brazos, ancianos, inmigrantes económicos también. Entonces, allá no es nada, aquí es malo. Con el grado de aquí, se arrestan, se llevan, se suben a un camión, se depuran, se pueden cometer excesos, quizás de fuerza, se puede deportar o repatriar a alguna persona que tenga su documentación porque no andaba con ella, qué sé yo. Se pueden cometer errores, pero no es la norma en República Dominicana. Aquí en República Dominicana se le ha abierto las puertas, los brazos a los hermanos haitianos en su desgracia. Pero todo tiene un límite. Nosotros no podemos cargar con los 10 millones de habitantes, 7 millones, 8 millones, 9 millones, nadie sabe, porque ahí no hay estadística de nada, que son los haitianos que representan esa clase que huye de la realidad socioeconómico-política de su país. Entonces, en vez de nosotros recibir el apoyo y la ayuda para tratar de solucionar el problema en Haití para evitar la explosión demográfica hacia República Dominicana, el éxodo, que es lo que ha pedido República Dominicana en la voz de su presidente, Luis Abinader, en Naciones Unidas, lo que recibimos son estas respuestas, esto como respuesta. Entonces, esto del Central Romana viene a ser la fresa del bizcocho. Aunque pareciera ser una cosa por acá y otra cosa por allá, todo confluye sobre la República Dominicana, sobre el Estado dominicano, sobre nuestro país. Que no le quepa dudas a nadie. Esa es la realidad. Y por eso se han levantado todas las voces sin importar banderías políticas, colores de los equipos de béisbol, clase social. Se han levantado todos, de todos los sectores profesionales, incluyendo los empresarios, a quejarse de la actitud de los Estados Unidos frente a República Dominicana, poniéndole la tapa al pomo esta situación contra el Central Romana Corporation. Esa es la realidad, señores. Entonces los dominicanos se han sentido agredidos, nos hemos sentido agredidos, injustamente, y además de eso, de una manera irracional y sin ningún miramiento. Que son el imperio, que son los dueños del mundo, sí, pero no tienen por qué avasallar a sus socios, no tienen por qué avasallar a sus vecinos, no tienen por qué avasallar a una nación que lucha a brazo partido por mantener un sistema democrático, por mantener un sistema de desarrollo, por mantener un sistema de igualdades dentro de las calamidades que tiene una nación que lucha día a día por su subsistencia como República Dominicana. No se compadece. Por eso se ha visto este vuelco de la sociedad dominicana cerrando filas con su gobierno, con su Estado y en contra de esta situación a que nos ha llevado, o que algunos sectores, por ponerlo así, de la administración norteamericana han llevado el estado de las relaciones
de República Dominicana con Estados Unidos tradicionalmente buenas, con altas y bajas, pero tradicionalmente buenas. No se compadece. En ese sentido, publiqué mi columna en esta semana, el Listín Diario, que se titula Ante una agresión innecesaria. La comparto con ustedes a continuación. Los dominicanos hemos vivido por muchos años los rigores que sufren los inmigrantes. Nueva York, Puerto Rico, Europa, cuentan historias desgarradoras de familias que han luchado por sobrevivir en las más duras condiciones para poder lograr una mejor vida y más promisorio futuro que en el país. Las travesías en yolas a Puerto Rico, los machetes a Nueva York, los furgones, coyotes, amenazas de muerte y todo tipo de vejámenes incluidos para entrar a Estados Unidos por la frontera mexicana. Todas odiseas a un alto costo, en dinero, peligros y hasta la muerte. Entonces, los dominicanos sí sabemos lo que es ser inmigrante e ilegal por demás. Por ello es que hemos acogido salvando intereses de constantes traficantes de personas, armas, drogas, a miles de haitianos que huyen de la grave crisis económica, social y política de su país. Les hemos dado trabajo, vivienda, alimentos, asistencia médica, inserción social al llevarlos a nuestros hogares a trabajar como jardineros, vigilantes, choferes, domésticos y hasta nanas de nuestros hijos. Esa inmigración se ha desbordado en cantidad y calidad. Es una situación inmanejable. El presidente Luis Abinader ha clamado a la comunidad internacional, Naciones Unidas, Estados Unidos, ayuda en la solución de la crisis de Haití para evitar una mayor crisis humanitaria y un éxodo. Hemos recibido callada por respuesta. Más no podemos, como humanos y solidarios. Por ello, la indignación del presidente Abinader y la solidaridad de la sociedad dominicana en pleno ante la desbordada, intolerante, falaz e innecesaria agresión que hemos recibido de los que se dicen ser nuestros referentes, socios y aliados estratégicos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países latinoamericanos durante 2021, informó el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, OIG, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las mayores tasas de feminicidio en América Latina se registraron en Honduras, con 4.6 casos por cada 100.000 mujeres, República Dominicana con 2.7 casos por cada 100.000 mujeres, mientras que El Salvador 2.4 casos por cada 100.000 mujeres, Bolivia con 1.8 casos por cada 100.000 mujeres y Brasil con 1.7 casos
por cada 100.000 mujeres. Estados Unidos encabeza la lista de países que más han deportado migrantes haitianos este año. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registra la repatriación de 21.303 haitianos hasta octubre de 2022, el 69%, que son 14.706, de los cuales fueron expulsados desde Estados Unidos, a donde llegaron muy vulnerables y con pocos o ningún recurso. La Policía Nacional activó desde tempranas horas un operativo contra el raterismo en todas las arterias comerciales del país durante la celebración del Viernes Negro. Según el vocero de la institución, Diego Pesqueira, las acciones de seguridad, que también cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas, buscan garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores. El Ministerio de Salud Pública notificó 318 nuevos contagios de COVID, 44 más que los 234 reportados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de fallecidos por COVID-19 en el país se mantiene en 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. El presidente Bukele en El Salvador le entró otra vez a las maras y amplió su radio de acción para enfrentar los grupos, esto de las maras, que están haciendo, se convirtió en un momento determinado en un desafío al gobierno y al Estado. Eran grupos violentos de delincuentes, callejeros armados, asesinos, sicarios y todo. Y Bukele, desde que entró, se habla de que más de 40.000 personas han sido llevadas a los calabozos y los tratan mal, para desbaratar las maras. Ya amplió esta radio de acción a otras zonas de El Salvador y sigue su lucha contra las maras. Lucha contra la delincuencia en América Latina. De este tema y los temas de la guerra nos habla Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está determinada a ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia durante todo el tiempo que sea necesario y asistirá al país devastado por la guerra a transformar sus fuerzas armadas en un ejército moderno a la altura de los estándares occidentales, aseguró el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg. Las intenciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, de reclutar como espías a ciudadanos rusos es otra muestra de que Washington busca desestabilizar la situación en Rusia desde dentro, declararon desde la embajada rusa en el país norteamericano. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos busca por el mundo a rusos asqueados del operativo en Ucrania, declaró el subdirector de operaciones de la CIA. El primer ministro peruano Aníbal Torres renunció luego de que el Parlamento le rechazó una solicitud expresa de respaldo para modificar una ley que limita el referéndum. En un mensaje cerca de la medianoche por la televisora estatal, el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia y anunció que renovará su gabinete, al menos parcialmente. Un nuevo tratamiento de radioterapia contra tumores que utilizará radiación de electrones a alta energía, similares a los que se experimentan en el Centro Europeo de Física de Partículas en Ginebra, ha sido presentado en el hospital suizo, donde comenzará a funcionar hacia 2025. El tratamiento, en cuya investigación ha participado el propio centro, presenta grandes esperanzas para aumentar la eficacia de la radioterapia, reduciendo costos y bajando la exposición del cuerpo humano a la radiación de varios minutos a apenas unos milisegundos, disminuyendo con ello los posibles efectos secundarios.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. A propósito de la guerra, no cede la ofensiva rusa frente a Ucrania. Mientras se esfuerza por un lado y por otro y se buscan alternativas de diálogo, los rusos continúan con su ofensiva. Y el gobierno del presidente Zelensky en Ucrania sigue dando la batalla, sigue repeliendo las fuerzas rusas, pero eso es a sangre y fuego. Veamos qué está pasando en la guerra de Rusia frente a Ucrania. Rescatado de los escombros de lo que fue una sala de maternidad, este médico tuvo la suerte de salir con vida. Pero el ataque ruso que destruyó su lugar de trabajo se llevó la vida de un bebé. Se pudo rescatar a su madre con vida. Son las últimas víctimas de un nuevo ataque a un centro sanitario. Moscú ha negado durante mucho tiempo haber atacado hospitales y clínicas, pero la OMS ha registrado más de 700 ataques desde el inicio de la guerra hace 9 meses. Los ataques de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania dificultan la atención en los hospitales que aún quedan en pie. Aquí en Jersón los médicos trabajan con linterna mientras intentan salvar a un adolescente que sufrió graves heridas en un ataque ruso. Sin electricidad no funciona el ascensor y el paciente debe ser llevado por las escaleras para llegar a un quirófano solo con las luces de emergencia. Es difícil sin ascensor, difícil sin luz, para llevar al chico al 6º piso, sin agua, sin calefacción. Con la poca luz que tienen los médicos, deben amputar un brazo del chico. Su madre espera desconsolada. Disparan a los civiles, a los niños. No les hemos llamado ni hemos matado a ninguno de sus hijos. Entonces, ¿por qué nos matan? Pero la ofensiva rusa continúa y Jersón se enfrenta a un duro invierno, con escasez de agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad. Muchos han tomado una difícil decisión y se sumaron a las evacuaciones voluntarias del gobierno para buscar seguridad lejos de la primera línea de batalla. Esta es la ruta que lleva a Jersón, o lo que queda de ella. Durante meses, rusos y ucranianos lucharon encarnizadamente por cada metro. Al final, las fuerzas rusas colapsaron, incapaces de hacer frente a los incesantes ataques de las tropas ucranianas contra sus líneas de suministro. Pero la victoria ha tenido un alto precio. Este poblado se ubica justo detrás de las posiciones de avance ucranianas. Las casas intactas son una excepción. Este proyectil es solo uno de los peligros. Muchos están todavía ocultos. En dirección a Jersón, cruzamos lo que hasta hace una semana era la línea del frente. Soldados ucranianos quieren mostrarnos que han tenido cuidado de no afectar a civiles ni a sus hogares, al contrario que los combatientes rusos. El pueblo de Blagodatne está en mejor estado que el que dejamos atrás.
Mientras la propaganda de Rusia difunde imágenes de tropas preparándose para sostener la invasión a Ucrania, el presidente de la nación invadida, Volodymyr Zelensky, acusó al Kremlin de perpetrar otro ataque contra centrales energéticas y a la población ucraniana. Acaba de ocurrir otro ataque terrorista ruso en la mañana. Docenas de misiles, objetos civiles son el objetivo principal. Rusia está atacando fuentes de electricidad y calor para las personas, explotando centrales eléctricas y otras instalaciones energéticas. Esta es la vida cotidiana en Ucrania ahora debido al terrorismo ruso. Zelensky reiteró que es necesario contar con equipos de defensa antiaéreo y antimisiles que hagan frente al asedio de los constantes ataques rusos. Esta tensión se sostiene en zonas como Zaporizhia. Podemos medir la trayectoria con esta cosa, pero no es muy efectivo en este momento porque tienes que hacerlo muy rápido bajo fuego. En la era de la tecnología hay mucha inteligencia y helicópteros volando que pueden localizar todo esto muy fácilmente. Por su parte, Rusia afirma que los ataques fueron estratégicos. Las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron con ataques con misiles de alta precisión los talleres de fabricación de la planta que producía combustible y motores de cohetes para las Fuerzas Armadas ucranianas. Al mismo tiempo, la ONU anunció la extensión de un acuerdo para garantizar las exportaciones de cereales y fertilizantes de Ucrania que se vieron interrumpidas por la guerra. Muchos presidentes en el mundo, cuando dejan el poder, y aún algunos estando en el poder, son acusados de corrupción. En América Latina nos llevamos las palmas. Nos llevamos las palmas. En República Dominicana pasó un caso de acusación y condena sobre el presidente Salvador Jorge Blanco, 1982-86, y fue condenado a 20 años de prisión junto con su equipo más cercano, que lo componían el secretario administrativo de la presidencia, el ministro de las Fuerzas Armadas, su asesor económico. Fueron llevados a la justicia. Fueron llevados a la justicia y dos empresarios privados también fueron llevados a la justicia en este paquete por corrupción y fueron condenados. Que si fue por razones políticas, si fue por un desquite de Balaguer, si fue por esto, por lo otro. No es el caso que estamos juzgando, es el caso del hecho. El expresidente llevado a la justicia y condenado. Bien. En América Latina tenemos el récord. Vemos cada día cómo se acusan presidentes, cómo cuando salen del poder se le ponen las esposas, se lleva a la cárcel. Hasta se han extraditado de Estados Unidos en busca de Estados Unidos de resarcir acciones delincuenciales que han afectado el territorio norteamericano y son extraditados. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín desde Washington, D.C., publica un reportaje sin desperdicios esta semana. Expresidentes presos, perseguidos y acusados por corrupción. América Latina se lleva las palmas. Comparto con ustedes este reportaje. No se lo pierdan. Qué interesante de cómo es estar en el poder y cómo estar después fuera del poder. Porque hay que hacer las cosas bien. Y nosotros sabemos de eso. De los avatares después. Expresidentes perseguidos, acusados y presos en América Latina y el mundo. Reportaje de Moisés Naín con el que concluyo esta emisión de esta noche. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima. Disfruten este reportaje. No tiene desperdicio y nos da hasta de cerca, diría yo. Buenas noches. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este mapa. Fue creado por la plataforma de noticias Axios y muestra los países en el mundo donde jefes de Estado han sido investigados criminalmente o condenados después de terminar su mandato. Al menos en 75 países, Axios encontró líderes que dejaron el poder desde el año 2000 y que han tenido que enfrentarse a juicios de todo tipo o que han sido encarcelados. Esto ocurre en países tan diversos como Francia, Israel, Corea del Sur, pero es América Latina el campeón mundial de esta tendencia.
En las últimas 2 décadas, ninguna otra región del mundo ha tenido tantos expresidentes acusados, condenados, presos con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición o prófugos de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este fenómeno de la política de estos tiempos, de la corrupción, de la justicia? ¿Y cuáles son las consecuencias para los políticos y para las sociedades? A continuación buscamos responder a estas preguntas y otros urgentes dilemas que plantea este tipo de tendencia. Según Transparencia Internacional, en 2019, 56 millones de latinoamericanos tuvieron que pagar un soborno para poder acceder a servicios públicos como la electricidad o el agua. Eso es más que toda la población de Colombia, el tercer país más poblado de la región. Estos datos confirman una realidad bien conocida. La corrupción es un problema grave y persistente en América Latina, y la mayoría de los ciudadanos, 57% según Transparencia Internacional, piensa que sus gobiernos no están haciendo un buen trabajo cuando se trata de detener este mal. Así, las instituciones y gobernantes han estado enfrentando crecientes presiones para investigar y procesar a los políticos corruptos, desde los diputados hasta los expresidentes. A primera vista, esto parece ser positivo para las democracias, pero para investigadores como Javier Corrales, es un arma de doble filo. En América Latina se ha propagado la idea de que los males de los países, todos se explican con corrupción. Esta es una idea, por un lado, acertada, porque efectivamente la corrupción es un problema grave. Pero es desacertada porque hace que las personas se dediquen a pensar que, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es atender la corrupción y que la corrupción necesita inmediatamente castigar a aquellas personas corruptas. Según Corrales, más de 20 pasados mandatarios en naciones tan diversas como Argentina, Colombia y Guatemala han sido salpicados por investigaciones de corrupción y en algunos casos enjuiciados o deportados a otros países. Pero estos procesos pueden servir para otros propósitos. Los expresidentes se han convertido en muchos países como las figuras políticas más importantes de la oposición o si acompañan al gobierno el respaldo principal. Y esto hace que aquellos gobiernos que están sintiendo la resistencia y el reto que está proveniendo de estos expresidentes tengan más incentivos de buscar el modo de contenerlos legalmente. Dado que en gran parte de la región se han eliminado las restricciones a la reelección, muchos expresidentes dejan el poder con la promesa de volver. Así, iniciar procesos judiciales puede ayudar a limitar la participación de estos personajes en la política. Lo que ocurre es que se declara una investigación contra un expresidente, se empieza a investigar y los presidentes en algunos casos son detenidos y mientras están siendo investigados y están bajo detención, no pueden ejercer funciones políticas. Consideremos el caso de Brasil, donde 3 expresidentes han sido investigados por la ley desde el año 2003. Esto incluye al popular Luis Inácio Lula da Silva, que fue encarcelado en 2018 por aceptar sobornos. Un año después, el juez encargado de condenarlo se convirtió en ministro de Justicia del entonces presidente Jair Bolsonaro, su mayor contrincante político. Así, no importa cuán corrupto haya sido o no Lula da Silva, sus simpatizantes vieron el caso judicial en su contra como una persecución política. Expertos como Corrales aseguran que este tipo de sentimientos solo se agrava cuando las investigaciones terminan sin una condena. De hecho, la Corte Suprema brasileña derogó la pena de Lula en 2021, abriendo paso para que éste fuese elegido nuevamente como presidente en unas muy polarizantes elecciones en 2022. No todos tienen la misma suerte. En 2017, el expresidente peruano Alan García comenzó a ser investigado por sobornos que habría recibido ligados al caso Odebrecht. En medio del proceso se quitó la vida trágicamente. En Perú, 7 de los últimos 10 presidentes han enfrentado procesos judiciales por corrupción.
Y antes de cumplir 2 años en el poder, al actual presidente se le había iniciado una investigación. El problema, por supuesto, no es que se investigue a los corruptos, es cuando estos procesos se usan como arma política, pues la credibilidad del sistema judicial queda en duda y la lucha contra la corrupción, que es tan necesaria, se convierte en otra falsa promesa de campaña. En El Salvador, Nayib Bukele llegó a la presidencia tildando a sus contrincantes de corruptos. Así se expresó ante sus seguidores tras salir victorioso. Ustedes lo hicieron, ustedes movilizando, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado. Puede que sus predecesores hayan robado en grande, pero hasta ahora el gobierno de Bukele se ha caracterizado por un fuerte declive en las libertades democráticas. Incluso ha tomado el control de las cortes para saltarse las normas que impiden la reelección e intentar mantenerse en el poder. La solución, según los expertos, empieza por fortalecer las instituciones jurídicas y garantizar su independencia. De lo contrario, la justicia será cada vez más una herramienta para debilitar la democracia latinoamericana.